Ok, pues muy buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Voy a comenzar en esta ocasión, pero voy a dar continuidad al tema de la oración de Jesús por sus discípulos que encontramos en Juan capítulo 17. El último estudio, hablábamos acerca del ambiente, bajo qué circunstancias, cuál era el ambiente que se estaba viviendo cuando Jesús hace esta oración, y vimos que era muy importante entender, ¿verdad? Que es una oración que culminó con sucesos que viene narrando desde el capítulo 13, donde Jesús está reunido, ¿verdad? Con sus discípulos. Y bueno, pues vamos a entrar, hermanos, a la oración en forma, y aunque vamos a entrar, solo vamos a ver el primer versículo, pero que está muy lleno de mucha riqueza, y de ahí va a partir, ¿verdad? Todo lo demás que vayamos a estudiar. Y dice así el Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y hasta ahí vamos a ver, hermanos. Miren, aunque era impensable para los discípulos, ¿verdad? Porque ya vemos que Jesús viene anunciando que tiene que morir. Para ellos, ya vimos, le costó trabajo a todos entenderlo. Es más, ni siquiera lo lograron entender del todo. Pero la muerte de Jesús, la muerte del Mesías, anunciado por todos los profetas, estaba por acercarse y era esencial, y ya vimos que era parte del plan eterno de Dios. Dios lo planeó desde antes del tiempo de los tiempos, o sea, desde antes que existiera el tiempo, Dios ya había planeado eso y se estaba cumpliendo, ¿verdad? Entonces, desde entonces, dice otro evangelio en Mateo 16, dice que desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y morir para resucitar al tercer día. Y vemos, ¿verdad?, que no se podía oponer. Aquí en Mateo 16, donde narra este suceso, cuando Jesús dice esas cosas, Pedro le dice, lo toma aparte, y entonces le empieza a decir: no, Señor, o sea, no vayas, ¿no? Para que no mueras, de ninguna forma esto puede pasar. Y entonces Jesús lo reprende y le dice: quítate delante de mí, Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque era necesario, era un plan de que Jesús estaba cumpliendo el plan soberano del Padre. No podía oponerse, no podía hacer las cosas de una manera distinta. No fue hasta que Jesús resucita que los discípulos entendieron al fin por qué era necesaria la muerte de Cristo. Y era necesaria porque Cristo era el sustituto perfecto por el pecado, para poder reconciliar a los pecadores, a la humanidad pecadora, con Dios por medio de la cruz. Y es entonces, es hasta ese momento que los discípulos se dieron cuenta que su muerte había sido todo el tiempo el plan, ¿no? O sea, no fue una situación improvisada, ¿verdad? O algo muy triste. La muerte era el plan de todo esto. La muerte de Jesús, venir a este mundo, era el plan para morir y poder resucitar. Vemos, hermanos, en Hechos, capítulo 4, versículo 27 al 28. Vamos a ir rápidamente. Déjenme buscarlo. Dice, está hablando Pedro, ¿verdad? Y dice en el versículo 27: de hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías.
al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. Todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Y entonces Pedro, ¿verdad? Está haciendo este comentario, está predicando, está hablando, está dando este discurso y él está diciendo, la mano de Dios planeó esto. No hay, esta situación no se le escapó a Dios de las manos, era su plan, que tanto Herodes, Poncio Pilato y todos los que vemos, ¿verdad? En este escenario de la crucifixión de Jesús, todos estaban ahí puestos estratégicamente, soberanamente por Dios para cumplir, Jesús poder cumplir el propósito del Padre. Entonces, el plan de la salvación se formuló, ya lo habíamos visto, desde antes el pasado eterno, o sea, desde antes que existiera el tiempo, antes del inicio de los tiempos, fue cuando Dios dispuso y se propuso salvar un remanente de la raza humana que Dios crearía y que a pesar de saber que algunos se iban a rebelar, ¿verdad? En contra de él, eso no detuvo el plan. Este plan estaba garantizado por la promesa de Dios, así como Pablo lo explica en Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y ahí dice, ¿verdad? Que esto que dice Pablo es una garantía, porque Dios no miente. Dios lo planeó, lo prometió desde antes de los siglos, desde antes del tiempo, ¿verdad? Entonces, en el pasado, leemos en este pasaje de Pablo, en el pasado eterno, ahí en la eternidad donde solo habitaba Dios, Él hizo la promesa de salvar a quienes Él había escogido. El cumplimiento de esta promesa es absolutamente cierto porque Pablo dice, es imposible que Dios mienta, así lo dice la palabra. Pero entonces la pregunta es, ¿a quién Dios le hizo la promesa? ¿No? Si no había nadie antes del inicio del tiempo más que Dios mismo. Y entonces la respuesta nos las da la palabra y dice en segunda de Timoteo 1:9 que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, así como en Tito 1:2, antes del tiempo de los siglos, ¿verdad? Entonces, esta promesa divina de salvar a los suyos que se hizo antes de que existiera el tiempo y todos nosotros, Dios lo hizo según el propósito suyo y su gracia. Como no había nadie junto al Dios triuno, ¿verdad? Tres en uno. Entonces, ¿a quién le hizo la promesa? Dios se hizo la promesa a sí mismo. Dios se hizo la promesa a él, mucho menos la iba a romper. Esto es una garantía, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, porque Jesús menciona esto en este pasaje, en esta oración que hace en Juan 17, y dice, ¿cómo hace esta promesa? La hace del Padre, se la hace al Hijo, pero los dos son el mismo Dios, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo esta prueba tangible, visible de su amor infinito que tenía por su Hijo, por Jesús, y el Padre, ¿qué es lo que le promete al Hijo en esa promesa eterna? Dice Apocalipsis 19, del 7 al 8, que el Padre le prometió
una esposa. Y vamos a ver esto, hermanos, es muy importante porque vamos a ver que esta oración, ya habíamos mencionado, se divide en tres fases. Una donde Jesús ora, podríamos decir por sí mismo, donde ora por los discípulos y donde ora por la iglesia. Entonces, el Padre le promete una esposa al Hijo, la compañía de los pecadores redimidos que honrarían y glorificarían al Hijo para siempre. En el pasado eterno, el Padre registró los nombres en el libro de la vida de los que Él iba a escoger. Y entonces prometió que los haría un regalo de amor para su Hijo, para Jesucristo. Entonces, cuando Jesús ora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso lo dice en esta oración Jesús. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste. Tuyos eran y me lo diste. En el Evangelio de Juan, hermanos, Jesús ya había, así lo menciona el Evangelio, en el capítulo 6, Jesús ya había hecho referencia al hecho de que el Padre le da a los creyentes a Jesús. Ajá. Recordemos que cuando fue la alimentación de los 5,000, Jesús le dijo a las multitudes, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto lo menciona Jesús en Juan capítulo 6, versículo 37. También Jesús enseña en ese mismo pasaje, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, de acuerdo con este diseño, este plan soberano de Dios, el Padre es el que lleva hacia el Hijo a quienes Él ha escogido para la redención, de acuerdo a una promesa que se hizo a sí mismo desde el pasado eterno. ¿Y qué ocurre entonces con el Hijo? Jesús, el Hijo al mismo tiempo recibe y protege a quienes el Padre le lleva. Ajá. ¿Por qué? Porque dice que somos un regalo del Padre para Jesús, por lo tanto, nunca nos rechazaría ni permitiría que nos perdiéramos, así lo dice, que no, que para que no pierda yo nada, dice Jesús, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Y para qué nos va a resucitar a los redimidos juntamente con Él? Para la gloria eterna. Estamos hablando de la gloria. Padre, glorifícame a mí, ora Jesús. Entonces, los pecadores entonces no se salvan porque sean dignos de la salvación o sean sabios o tengan la capacidad de escoger la salvación. No, sino porque el Padre los lleva por amor hacia el Hijo con el propósito de entregarlos al Hijo como un regalo. En respuesta a ese amor y a ese regalo de amor del Padre, el Hijo nos recibe, porque ahí estábamos tú y yo, nos recibe, pues somos el regalo de su amado Padre. Entonces, el Hijo no abre sus brazos, ¿no? Jesús no abre sus brazos a los pecadores porque lo merezcan o porque lo busquen, sino porque está completamente feliz de recibir ese regalo que el Padre preparó para él, cuando desde antes del inicio del tiempo, y entonces son salvados. Romanos 8, del 29 al 30, nos da una perspectiva, ¿verdad? Más abierta extensa, sobre estos propósitos divinos en la salvación gloriosa. Y dice Romanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, en ese pasado eterno, cuando el Padre decidió redimir a los creyentes, lo hizo con la intención final de conformarlos a la imagen de su Hijo amado Jesús. Los redimidos, entonces, tendrían el propósito de siempre reflejar la bondad perfecta del Padre y proclamarían esa grandeza eterna del Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque serían como el Hijo en su estado glorificado. Miren, Primera de Corintios 15 capítulo, versículo 24 al 28, dice Pablo, después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios. ¿Quién le va a entregar el reino a Dios? Jesús, a Dios el Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, pues Dios es el que le da autoridad a Cristo. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Esto es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, cuando eso ocurra, ¿verdad? Al final de los tiempos, el Hijo va a devolver este reino del que ahora nosotros, tú y yo somos partícipes, se lo va a devolver a su Padre. Y él mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, ¿verdad? Entonces, el Hijo le va a entregar todo al Padre, incluyéndose a sí mismo y a todos los que estamos en el Hijo, a todos los que estamos en Jesús. Él nos va a presentar y nos va a entregar delante del Padre. Y de esta forma, este regalo de amor del Padre al Hijo va a ser recíproco entre ellos, y estos propósitos redentores de Dios que fueron formados desde la eternidad, habrán llegado a su conclusión, a su completa realización. Dios será todo en todos, concluye Primera de Corintios. Dios va a ser todo en todos, y entonces se va a completar la historia de la redención, de la salvación. Ahora, todos los que somos los creyentes, ¿verdad? Los creyentes desde todos los tiempos, somos secundarios, hermanos, en este plan. No menos importantes, somos secundarios en el ámbito del plan eterno de Dios, porque la principal ocupación del Padre es el honor de su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesucristo es a quien el Padre ama. Él dijo, 2 veces leemos en la Biblia, cuando se bautiza Jesús, se presenta, se escucha una voz del cielo que dice, Él es mi Hijo amado, en Él yo me complazco. Cuando fue lo de la transfiguración, nuevamente se escuchó esta declaración del Padre, Él es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Entonces, la ocupación del Padre es que su Hijo sea glorificado, reciba el honor, ¿verdad? Que Él se merece. Entonces, también al mismo tiempo, la ocupación del Hijo es el honor y la gloria del Padre. O sea, fíjense, y nada se sale de Dios, nada queda fuera de Dios. Debido a que Jesús ama al Padre con un amor perfecto,
recibe su regalo con gozo, con felicidad, acepta felizmente a todo pecador que el Padre le da, ¿verdad? Mas, sin embargo, consideró tan precioso este regalo que le da el Padre, que dice la palabra en Filipenses 2:7, que Jesús se despojó a sí mismo. Tan valioso era, hermanos, este regalo para él, esta humanidad pecadora que necesitaba ser redimida, que él se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo hizo para cumplir los propósitos eternos de Dios en él, ¿verdad? Y miren, hermanos, dice Efesios capítulo 3, versículo 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí vuelve a hablar del propósito eterno. Con estos propósitos eternos, hermanos, Jesús va al Padre en oración. Va al Padre en este pasaje de Juan 17. Va en oración una noche antes de ir a la cruz. Él sabía que el Padre ya había planeado, ya había predeterminado redimir un pueblo que le iba a entregar al Hijo como esposa. También sabía que esos redimidos, los que creyeran en su nombre, reflejarían su gloria. Él sabía que esos redimidos serían hechos conforme a su imagen. Él sabía que esos redimidos le alabarían, lo glorificarían y lo servirían por toda la eternidad. Jesús sabía en esa oración, hermanos, que esos nombres de cada uno de esos redimidos estarían escritos en el libro de la vida. Jesús sabía que él había venido a este mundo a pagar ese precio redentor para poderlos comprar, para podernos comprar del mercado de esclavos del pecado. Jesús sabía, era consciente de que la hora había llegado para hacer todo lo que había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando Jesús le dice, Padre, glorifica a tu Hijo, él estaba pidiendo que el plan eterno de la redención se consumara exactamente como el Padre lo había determinado en su soberanía y en su perfección. Es importante que en toda esta oración que vamos a ir estudiando, Jesús es la única parte donde podemos decir que él pidió algo para sí mismo, para él, que el Padre le concediera la gloria que sería suya por medio de su muerte, su resurrección y su ascensión y su coronación como el Rey de Reyes y Señor de señores. Y el hecho de que el Hijo Jesús comparta la gloria con el Padre, afirma su deidad. ¿Por qué? Porque Dios no da su gloria a nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero el hecho de que la dé a su Hijo habla de su deidad, de que son uno solo, ¿verdad? Entonces, este ruego con el que comienza esta oración es una afirmación de la promesa que el Padre le hizo en el tiempo eterno, en el pasado eterno. El plan siempre fue que el Hijo se glorificara a través de la redención de todos los pecadores. Entonces, este ruego que hace Jesús de glorificación fue una oración por el cumplimiento de los propósitos eternos en la cruz, tal como Dios lo había planeado. Ahora, irónicamente, este momento para sus discípulos, hermanos, parecía ser un momento muy triste, incluso de vergüenza. Ellos decían, o sea, ¿cómo nuestro Mesías,
Como nuestro Mesías que hemos esperado por tanto tiempo, el poderoso que sanó, que hizo milagros, que levantó muertos, ¿cómo va a morir en manos de esos hombres? Irónicamente, este momento parecía para ellos un momento trágico, de mucha tristeza, pero sin embargo para Jesús era el momento del más grande honor para él, el cumplimiento perfecto del plan de redención hecho por el Padre. Ajá. Y entonces es por medio de la cruz, es por medio de que se cumpliera esto, que Jesús fuera a la cruz y muriera, es por medio de esto que todos los propósitos de salvación de Dios son posibles. Jesús, Jesús llevará por siempre las cicatrices de la cruz. Las lleva, hermanos. Jesús tiene sus marcas. Dice que Juan, en la revelación de Juan, que hay un cordero inmolado. Y habla de que Jesús sigue llevando las marcas de la cruz. Por lo tanto, siempre llevará consigo las marcas de su gloria, del honor por haber cumplido el propósito eterno del Padre. Jesús no buscaba solo su propia gloria. Esta porción de la oración no es una oración por él en el sentido de que, como a lo mejor lo podríamos entender, sino es una oración porque la voluntad del Padre se haga en él, que es muy diferente, ¿verdad? La cruz mostró la gloria de Dios como ningún otro evento en la historia lo hizo ni lo hará, ¿verdad? Reveló su rectitud, su justicia, la santidad, al requerir la sangre preciosa de un cordero perfecto, sin mancha, como fue la de Cristo. Y eso nos lo dice Primera de Pedro 1:9. Entonces, al mismo tiempo, hermanos, este evento demostró en una magnitud enorme la gracia y la misericordia y el amor de Dios al enviar su Hijo Santo, a morir por todos los pecadores que definitivamente no lo merecíamos. Y por último, hermanos, la cruz dejó claro que la sabiduría del plan eterno de Dios dejó claro la sabiduría del plan eterno de Dios para la redención. Ajá. En estas expresiones, ¿verdad?, que hace Jesús al inicio de esta oración, Jesús hace referencia a 4 facetas y con eso voy a terminar. Esas 4 facetas son las que vamos a ir desarrollando a lo largo de estudiar esta oración y solo las voy a mencionar, ¿verdad? Y estas facetas nos hablan del propósito de la salvación. Una es el derecho que tiene Jesús a ofrecer vida eterna. Otro es la relación que nos ofrece Jesús a través, pues, de su sacrificio. Otro es el requisito que Jesús satisfizo en la santidad del Padre. Nadie más lo hubiera podido satisfacer. Y la cuarta es el honor y la gloria que el acto único que hizo Jesucristo merece. Entonces, como esta oración lo indica, Jesús era completamente consciente en el momento que está orando de que las próximas horas que se acercaban después de esta oración ya habían sido determinadas, ya nadie las iba a poder cambiar porque habían sido planeadas y así estipuladas por el Padre desde la eternidad. Sin embargo, también sabía que el acto mismo que estaba a punto de acontecer en unas horas después de esta oración iba a tener ramificaciones infinitas en un futuro eterno que solamente el Padre conoce. Y en ese futuro eterno, hermanos, estamos tú y yo. Somos una ramificación de
de este acto que hizo Jesucristo. Y cuando él está orando, él tenía plena certeza y conciencia de esto, de que iba a acontecer esto. Y por lo tanto, Jesús era consciente en esa oración de ti y de mí, aunque aún no habíamos ni siquiera nacido. Y bueno, hermanos, pues le doy paso en este momento a mi hermano Jorge. Amén, amén, así sea. Gracias a Dios por esta enseñanza que nos anima, nos da luz y nos habla de la eternidad, de los propósitos divinos y que inmerecidamente, pues somos parte de ese maravilloso plan eterno, solo por su gracia y por su amor. Voy a continuar con la parte que estoy desarrollando de la oración y la dirección de Dios en la vida de un hombre, en este caso Nehemías, en el Antiguo Testamento. Ya lo hemos ubicado en el tiempo, en la historia, en las situaciones tan difíciles que había. Prácticamente podríamos decir que de una situación catastrófica, un hecho que ya aparentemente no tenía remedio, que era la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén y las murallas y el templo por parte de Nabucodonosor, pues ya no tenía remedio, ya no había posibilidad de hacer nada y pasaron los años. Y como tantas ciudades importantes van quedando sepultadas por el polvo de la historia, pero no así esta ciudad donde Dios había depositado su nombre, porque bien lo recordamos que cuando se hizo la dedicación del templo por parte de Salomón, pues Dios hizo una manifestación de su gloria y habló y dijo que él manifestaba su nombre en ese lugar, obviamente en las personas que entendieran. Y aquí se conjunta el Antiguo Testamento con el Nuevo y la enseñanza de Juan 17, ¿verdad? Con los propósitos eternos de Dios que vienen desde siempre. Entonces, ya hemos recorrido en el estudio de Nehemías y su trayectoria, pues los 4 capítulos, y terminamos con el versículo 23 del capítulo 4, donde habla de que ellos estaban inmersos en el trabajo. Dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guarda que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y enfatizamos que esto era muy importante y por algo lo enfatizó Nehemías, lo de la ropa, porque ellos eran siervos de Dios, no eran esclavos. Los esclavos trabajaban sin ropa, pero el Señor no quiere esclavos a su servicio, quiere siervos entendidos de sus razones. Y ellos cuidaban mucho esto, ¿verdad? No parecer esclavos trabajando allí en las murallas, porque alguna vez fueron esclavos de Egipto y trabajaron desnudos las pirámides de los faraones, pero el Señor los sacó de allí y les dio una dignidad y Nehemías pues tenía esto muy presente. Y en los eventos siguientes que vamos a comentar, vamos a ver la personalidad de Nehemías y cómo este siervo fue atravesando por situaciones muy difíciles.
Voy a hacer un breve compendio antes de leer la parte del capítulo 5, o el 5, pero ya para estar más entendido de lo que leemos. Eh, Dice, una de las situaciones que el estudio de la palabra de Dios nos pide analizar es nuestra reacción ante los bienes materiales. Un líder como Nehemías debería demostrar, y lo mostró, un ejemplo personal digno ante el problema que estaba dividiendo al grupo dedicado a la reconstrucción del muro, de la muralla. A ver, habían avanzado en la reconstrucción, pero se manifestaban ya problemas dentro del grupo. Y Nehemías siente de parte de Dios que él tenía que intervenir y tomar esa causa y llegar al fondo de los problemas que había, porque se estaba perdiendo la unidad. Ya la mitad de la muralla estaba construida, pero ya había roces, ya había situaciones difíciles, no afuera las hubo siempre, sino adentro del grupo, porque, y ahorita vamos a ver por qué, porque había que restaurar la justicia del reino de Dios entre el grupo. El avance había sido importante, pero ahora faltaba la culminación de la obra. Y Nehemías, por inspiración de Dios, atiende los factores que producían la falta de unidad. Les pide que anden en el temor de Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas, pues el pueblo de Dios siempre estará a la vista del mundo en cuanto a sus acciones externas, su comportamiento. Y Nehemías habla de que debían andar en el temor de Dios. Era una frase que en el Antiguo Testamento pues se mencionaba de aquellos que creían firmemente en el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que los había escogido como un pueblo especial. Y ahora vemos que también en el Nuevo Testamento pues somos escogidos por Dios. Lo acabamos de afirmar con el estudio previo a este. Y como tal, pues debemos andar en el temor de Dios, dice Nehemías, para no ser oprobio. Al ser escogidos, pues tenemos una gran responsabilidad delante del mundo y delante de Dios. En el transcurso de las acciones, lo vamos a leer, pero para entenderlas, les pide que restituyan lo que habían tomado. Aquí la mayor parte de los problemas era una falta de justicia en la administración de los bienes materiales. Entonces, ya que estaban construyendo una muralla que estaba caída y que ahora ya estaba siendo edificada, había también que levantar las murallas de justicia, porque de nada sirve un precioso templo, pero si adentro los que se reúnen no hay justicia de acuerdo a la voluntad de Dios. Y les pide que hagan en una acción muy inspirada, la vamos a leer, les pide que restituyan lo que habían tomado: siervos, esclavos, tierras, viñas, olivares, casas, y los intereses que les cobraban a aquellos que les habían dado préstamo o dádivas, porque la falta de alimentos y el hambre los estaba asolando.
y lógicamente pues no tenían manera de satisfacer las necesidades primarias y pues entraban en arreglos muy desfavorables que la ley del Señor no estimula, sino nos pone en guardia. La autoridad que Dios había depositado en Nehemías logra que la exhortación de ser justos, según la justicia de Dios, se lleve a cabo. Esto es ya de por sí un milagro, ¿verdad? Que alguien, pues, cambie su manera de ser en los asuntos materiales. Vamos en el transcurso a leer un pasaje muy importante en Primera de Timoteo. No lo voy a decir. Solo estoy adelantando un sumario de lo que vamos a leer y posteriormente Nehemías como gobernador. Vamos a analizar a Nehemías como gobernador y un líder a la manera de Jesús. Él trabaja en 4 áreas. Primero y ante todo en el temor de Dios. Temor de Dios. Lo que eso signifique para cada quien según su fe y lo que Dios le haya revelado. Pero hay una constante de aquel que camina en el temor de Dios, pues anda en la santidad de Dios, buscándola por todos los aspectos. Segundo, trabajar a la par, o sea, no por ser líderes o jefes o esto, trabajar o no trabajar, sino trabajar a la par todos juntos. Tercero, ser generoso y propiciar el espíritu de comunidad. Y por último, comparecer ante el Señor. Comparecer ante el Señor. Darle cuentas al Señor de lo que estamos haciendo. El trabajo se terminaba y Satanás atacaba con todo. Las maquinaciones de los enemigos, las maquinaciones era urdir malas ideas en contra de ellos. El Salmo 37:12 dice, maquina el impío contra el justo. Esa palabra maquinar está en los Salmos y está en varias otras citas. Y también en Nehemías, las maquinaciones. En el Salmo 58:2, en el corazón maquináis iniquidades. O sea que maquinar es urdir y es algo que sale de un corazón impío, contrario a la voluntad de Dios. En Nehemías clama y dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. En otra parte, Nehemías dice, un hombre como yo ha de huir. Y termina diciendo, están infundiéndome miedo, pero no voy a caer. Leamos el texto, no es muy largo, pero ya vimos un sumario. Nehemías capítulo 5. Dice, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Es lo que estoy hablando, había división. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Había quien decía, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Aquí hay una constante, el hambre. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero porque el rey nos pide tributo y hemos dado en garantía nuestras tierras y nuestras viñas. Y como sumario general decían, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos, nuestras hijas
a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y viñas son de otros. Pues eran un mismo pueblo de Dios, pero unos estaban más apretados y habían caído pues en todas estas situaciones que se cae cuando no se tienen recursos. Y entonces Nehemías reacciona como que se da cuenta de la realidad sobre la cual estaban trabajando, un trabajo que Dios les había encargado, la reconstrucción de la santa ciudad, y entonces viene ira santa sobre él. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. No se enojó en contra, sino se enardeció de que tanta injusticia estuviera existiendo y quizás que pues él no se había percatado. Después dice, entonces lo medité. Aquí hay algo que todos debemos de tener, esa capacidad de meditar los sucesos delante de Dios. Aunque nos afecte, aunque sea parte de nuestra situación, ser justos. Y se dio cuenta, ¿verdad?, que entre sus nobles y oficiales, pues había mucho de esta injusticia. Dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos, interés sobre el dinero que les habían prestado? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Había una referencia, ¿verdad?, sobre esto del interés en la ley de Dios. Hay varias citas, pero vamos a Deuteronomio 23:19. Deuteronomio 23:19. Y dice así, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Eso lo dice la ley de Moisés. Y ellos pues estaban bajo esa ley que es la ley de Dios. No vamos a hacer menos a la ley porque nace del corazón de Dios. Y entonces se da cuenta que sus oficiales estaban cobrando interés de los préstamos que les hacían al pueblo más humilde, al pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces los reprende y les dice, ustedes exigen interés de sus hermanos. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ustedes están vendiendo a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y aquí se ve algo pues muy, 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 muy terrible, ¿verdad? Que siempre hay alguien que busca la manera de hacer negocio. Y como hacía falta pues mano de obra, pues estos oficiales y según esto nobles con los que Nehemías se apoyaba para administrar la obra, pues conseguían la obra de todos lados aún eh, por venta, o sea, gente que se vendía o la vendían para trabajar y entonces pues ellos no decían nada y pues Nehemías los reprende y entonces no tuvieron nada que decir, callaron, pues no tuvieron que responder. Nehemías les dijo, no es bueno lo que hacen, no andaréis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Esto era una costumbre pues de todas las naciones, conseguir la mano de obra de donde fuera para construcciones y bajo los términos más injustos. Lo ha sido parte de la historia en todos los tiempos. Yo creo que aún en los tiempos en que vivimos hoy en día, pero dice
nosotros no debemos andar así, porque andamos en el temor de nuestro Dios y somos ejemplo para las naciones. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Perdonémosles la deuda, quitémosles el gravamen, vamos a perdonarles la deuda. Y yo les pido a ustedes, fíjense, les pide, les ruega, ¿cómo era Nehemías? Sí los reprendió desde el punto de vista de que pues fueran, vamos a decir, buscaran la santificación, pero rogando. Dice versículo 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandabais como interés. Y vean la respuesta maravillosa. Cuando un líder es ungido, es verdaderamente un líder de Dios, pues la gente lo oye, lo escucha y lo sigue. Y entonces todos estos oficiales y nobles dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Les iban a perdonar todas las deudas. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Así sea sacudido y vacío. Respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Yo siento que el ejemplo de Nehemías sigue siendo válido para nuestra época y para todas las épocas, pues es la ley de Dios. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos, ya tenía un mandato de Nehemías, del rey, para gobernar. Eh, Esto fue una gran cosa, que Dios movió el corazón del rey, no solo le permitió ir a Nehemías, sino también le dio un cargo ya formal de parte del rey. Y dice que desde el año 20 hasta el año 32, ya llevaba 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Porque habían venido otros gobernadores que abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan, el vino, mucho dinero, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, dice Nehemías, a causa del temor de Dios. Aquí debemos analizar nuestra vida. ¿Estamos viviendo nuestra vida en el temor de Dios? También en la obra de este muro restauré mi parte, o sea, trabajó a la par. No compramos heredad y todos mis criados juntos estaban conmigo en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros comían a mi mesa y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas, aves, había cada 10 días vino en abundancia y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. Y acaba el capítulo 5, Nehemías diciendo, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Quiere decir que Nehemías vivía delante de Dios. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Y agrega de todo lo que hice por este pueblo. Y voy a empezar el capítulo 6. Tenemos unos minutos de tiempo. Es muy interesante y nos va a dar un tema que queda en nuestro corazón. Pero antes de ir al capítulo 6, ya me recordó el Señor que tengo aquí una cita de la palabra de Dios. Vamos a
Primera de Timoteo, capítulo 6. Y quizás esa va a ser con lo que terminemos. El capítulo 5. Ya no hay tiempo para más. Primera de Timoteo, capítulo 6. Tenemos allí un estudio muy importante. Vamos a empezar desde el versículo 3. Y tal parece que es Nehemías exhortando a sus oficiales, a sus nobles y a sus jefes de cuadrilla. Aquí en este caso la Biblia, muchos años después, trae al apóstol Pablo para exhortar a una iglesia donde estaba Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Y lo está instruyendo en la sana doctrina. Y dice, piedad y contentamiento, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Todo esto pues estaba sucediendo antes de que Nehemías corrigiera la situación con la sabiduría de Dios. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ya vimos que los oficiales de Nehemías estaban tomando la obra de reconstrucción como una fuente de ganancia. Pues estaban adquiriendo esclavos y gente al servicio a bajo precio o dándole cualquier cosa, comprometiéndolos para que les entregaran sus terrenos y sus viñas y sus casas. Eh, Usaban su puesto, el puesto que Nehemías les había otorgado, como una fuente de ganancia. Y dice, apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El siervo de Dios no debe de ver la ganancia en lo material. El siervo de Dios debe ver la ganancia en la piedad, o sea, seguir a Cristo. Todo lo que vean la palabra piedad es Cristo, porque el misterio de la piedad, pues es Dios en carne, ¿verdad? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Seguir a Cristo debe ser nuestro satisfactor absoluto. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Gran verdad, gran verdad. Vemos a los ricos de este mundo con sus riquezas y queriendo más y más, ya no tienen saciedad y están dispuestos a sacrificar todo para ganar más. Pero la verdad es esta, nada hemos traído y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es lo que Nehemías evitó, ¿verdad? Tenía que corregir de raíz, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. A ver, vamos a ver. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
y la buena batalla de la fe. Son 7 virtudes. Vamos a repasarlas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de testigos. Del mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, como Nehemías, que invitaba a 150 trabajadores a comer con él, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas, argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y la gracia sea con todos nosotros. Pues terminemos en oración este capítulo hermoso. Cuántas enseñanzas, ¿verdad? Pues en esa fase de la construcción que ya está casi para terminar, el enemigo está furioso, está haciendo estrategias para parar la obra ya casi al final. Sin embargo, un siervo de Dios que no se deja ir por las apariencias, que le pide al Señor su guianza en todo y que comparece delante de Dios, no se equivoca, no comete errores, sigue adelante de acuerdo al plan de Dios. Nuestro mayor ejemplo, pues lo vimos en el estudio al principio, Jesús, que compareció ante Poncio Pilatos. Aquí lo menciona en esta parte de Timoteo, lo menciona Pablo como si Pablo lo hubiera visto. Y tal parece que en efecto Pablo, que todavía era Saulo, del Sanedrín, vivió de lejos cómo compareció Jesús ante Poncio Pilatos y mantuvo la fe y mantuvo pues la dignidad. Lo dice claramente ahí, véanlo, vuélvanlo a leer en esa parte de Timoteo. Claro que en ese momento Pablo no era Pablo, era un religioso que iba a ser transformado. Oremos. Bendito Dios, gracias por este estudio hermoso. Señor, siempre empezamos con algo de nervios, pero siempre tú nos traes la paz. Tú nos traes la certeza de que las enseñanzas están ahí. Tú nos traes la verdadera, Señor, razón por la cual estamos de pie, por la cual estamos esperando de ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque pues en ti hay sabiduría y en ti hay dirección para todas las cosas. Gracias.
Te pedimos, Señor, por el estudio que sigue de lectura de la palabra de Dios. Y, Señor, por todos los estudios y discipulados, Señor, que tú has levantado, maestros que te aman para instruir al pueblo. Pues te pedimos que, tal como está en tu palabra, levantes a esos escogidos para que vengan a instruirse en tu santa palabra. Es tu plan, es tu propósito, y tú levantas a quien tú quieres. Eres soberano. Te amamos, declaramos la gloria y el honor a tu nombre, oh Dios, Trino y Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos trae la palabra. Amén. Pues muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, A pastor. Yazaret, buenas noches, Bendiciones. buenas noches. Gracias, bendiciones a todos. Bye. Bonita noche. Buenas noches. Bendiciones.